El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Gracias, Jesús. Tito capítulo 2, versículo 11. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen todos? Dos 11 del libro de Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Se ha manifestado para salvación. Diga conmigo, a toda la humanidad, a toda la iglesia, a toda mi casa, a toda mi familia, a todos mis vecinos, a todos mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de milicia, mis compañeros de este país, a los habitantes de esta tierra. Esa es toda la humanidad. Anoche oraba con mi esposa y mi hijo en la cama. Hacíamos una corta oración y él la dirigía. Y le daba gracias a Dios. Le pedía a Dios que guardara a su familia, que guardara sus pertenencias, aún sus juguetes. Pero no es cotidiano que lo haga, ¿ok? Lo estaba haciendo natural, espontáneo, es algo que están haciendo ya en él. Y al finalizar, nos damos las buenas noches. Y él nos pregunta: papá, mamá, ¿qué piensa Dios ahora? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta después de cerrar una oración? ¿Qué pregunta después de conmover el cielo? La oración de un niño. Preguntarse él a sí mismo: ¿qué piensa papá Dios? Me dijo. Iglesia, el Dios que venimos a buscar, el Dios que venimos a servir, Dios que muchas veces aplaudimos allí, piensa lo mejor de ti. Piensa lo mejor de ti. Anhela lo mejor de ti. Espera lo mejor de nosotros. ¿Sabe?
esa pregunta yo me la pude haber hecho caminando, me la pude haber hecho en cualquier otra situación. Pero no recuerdo en mi vida haber terminado una oración y preguntarme qué pensaba Dios en ese momento de mí. Pero estoy seguro que cuando alguien se acerca con un corazón puro, como el de un niño, no nos tiremos de tan santos, con un corazón sincero. Sí, porque en el niño hay una pureza innata. No hay una maldad aprendida, no hay una conciencia del pecado, aunque hay pecado por las células, por la herencia genética de cada uno como seres humanos. Amén. Y usted entiende eso desde el principio. Pero en un pequeño no hay sea varón o hembra, no hay esa raíz de maldad en su mente. Hay una virginidad todavía a la maldad o al pecado. Entonces pongámonos en una condición nuestra ahora, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Un corazón sincero que sabe que ha fallado, que de una u otra forma ha fallado. Pero yo no vine a decirle hoy sus fallas, mucho menos vine a decirle que se quede en esas fallas. Cuando alguien no se acerca con ese corazón sincero delante de Dios, yo sí le puedo decir con mucha certeza hoy qué es lo que está pensando Dios. ¿Por qué no te has acercado, hijo? ¿Por qué no te has acercado? ¿Por qué huyes de mí?, le decía Adán. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Cuando la gracia de Dios, ese amor infinito, se ha manifestado o se ha hecho manifiesto para salvación de toda la humanidad. Iglesia, no tienes tiempo que perder. No hay más tiempo ya que perder. No hay tiempo para desperdiciarlo en contiendas tontas aquí. En luchas por causas muy distantes de la voluntad de Dios. Luchar por un puesto, luchar por una posición, luchar por un reconocimiento incluso. Y Dios es el primero que te va a reconocer. Dios es el primero que te va a dar un puesto. Dios es el primero que te va a exaltar. Pero ¿qué dice la palabra?
No podemos hablar sin entender la palabra. O no podemos entender sin hablar la palabra de Dios. El que se humille, el que se humille, el que se humille será exaltado. El que se humille delante de Dios podrá ser exaltado. El que rinde su corazón delante de Dios puede ser exaltado. El joven, el niño, el anciano, el adulto, sea quien sea su condición, su carga social, su posición, si se humilla delante de Dios, será exaltado. El pecador más pecador de todos los pecadores, si se humilla delante de Dios, será exaltado. Y el santo más santo de todos los santos, si no tiene humildad en su corazón para reconocer su posición delante de Dios y que todo lo que tiene o puede tener o ha tenido es por Él. Dice la misma palabra que Dios mira de lejos al altivo. Yo le pregunto hoy, ¿usted quiere hacerse esa pregunta? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensas de mí hoy? Y que Dios le escuche. Seamos humildes. Seamos humildes. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. El Evangelio cambia. Recibo testimonio aquí en la tierra y del mismo cielo que es una herramienta para no creernos los únicos. Es una herramienta del cielo para influenciar en la salvación de toda esa humanidad. Así que usted y yo cada día debemos llenarnos de una pasión más profunda por ese ministerio o servicio. Por poder poner en práctica. ¿Sí? Porque el amor se pone en práctica. Es un amor práctico. Porque se pone en práctica. Dios derramó sobre nosotros un amor práctico. Lo puso como ejemplo y envió a su Hijo, Jesucristo. Y este mismo nos envió a usted y a mí después de rescatarnos, por supuesto, después de tener un encuentro con Él, después de tener una relación sincera, íntegra con Jesús. Sincera porque sé que tengo debilidades, Señor. Sé que tengo dudas. Sé que muchas veces me menosprecio a mí y empiezo por menospreciarte a ti, porque no entiendo o no comprendo o no alcanzo a ver tu grandeza. Eso es sincero, o es ser sincero delante de Jesucristo. Pero yo le pregunto hoy, cuando Marta servía, ¿le servía a Jesús?
En ese pasaje, cuando Jesús estaba en esa casa, visitando, ejerciendo el ministerio, brindando bendición, como usted lo quiera ver, estaba en esa casa. Le decía: Marta, Marta, afanada estás. ¿Usted cree que a Jesús le ocupa más su servicio o su intimidad? Mira a tu hermana María, que ha tomado lo mejor, acercarse a mí, a conocerme, a entender por qué puede servir, por qué va a servir o por quién va a servir. Me ocupa hoy que haya gente afanada, equipos afanados, servidores afanados, pero que de una u otra forma se ha apagado en su corazón el conocer a Jesús, el mostrar el Jesús que realmente un día conocieron. Dice en el capítulo 12 que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio. Sobrio no es algo lúgubre o en penumbras u oscuro, no. Sobrio es prudente. Alguien que habla cuando debe hablar. Alguien que calla cuando debe callar. Ser sobrio. Ser sabio para hablar. Alguien que espera analizar, pensar, es más, recibir dirección del cielo para emitir una opinión, para marcar su posición, no de suponer, su posición, su postura frente a alguna situación, frente a alguna actitud, frente a alguna posición de alguien o de algo, o de una familia o de un entorno o de un mismo país. Sobrio. Alguien que entiende que todo es lícito, pero no todo conviene. Alguien que no hace falta ponerle un velo y una falda larga, mucho menos taparle la cara para que se le medio vean los ojos, y en algunos casos ya hasta los ojos le tapan. ¿Para ocultar qué? Alguien que no necesita nada de eso para saber que hay que guardar un pudor, un respeto delante de Dios y delante del resto de las personas. Que hay un tiempo y un momento para cada situación. Que si usted quiere exhibir algo, mostrar algo,
Muéstreselo a su esposo en su casa o en la intimidad, o a su esposa. Que si ustedes, muchachos, quieren mostrar amor, no agarren la iglesia como si fuera una plaza. Los mismos padres. Yo estoy aquí adelante con mi esposa, y usted no me ve aquí como en una plaza de pueblo o de ciudad, o allí en la plaza monumental que usted la conoce. Bueno, nunca he estado en ningún lugar así, abrazándome y besuqueándome en la calle, o agarrando aquí la silla y me tercio con mi esposa y le doy un besito. Creo que el ser sobrio es mostrar respeto. Es mostrar respeto. Es valorar. En este mismo ejemplo, a la persona que está a mi lado. Sí, porque usted no tiene que mostrarle al mundo tan expresivamente que usted ama a esa chica o a esa mujer. Usted tiene que mostrarle a Dios y a ella que la ama. Usted tiene que mostrarle a Dios y a Él que lo ama. Mire, si Dios lo sabe, usted puede estar tranquilo. Si Dios lo percibe, lo siente, lo nota, lo conoce de su corazón, usted puede estar tranquilo. Ya el resto lo va a saber. Ya el resto de las personas, de la iglesia, del mismo país, lo va a saber. Pero no hace falta ser un exhibicionista. Porque, me perdonan mis hijos, si lo haces aquí en la iglesia, ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa en el centro comercial? ¿Qué pasa en el callejón? ¿Qué pasa en el autobús o en donde quiera que vayas, en medio de transporte que vayas? Que vayamos. El pastor es el más santo. Mis hijos, Dios es santo. Su palabra es santa. Y le dije, yo no vine a sacar el pecado de nadie hoy aquí. Dios habla, nosotros escuchamos. Amén. Y si nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, iglesia, la nación de Venezuela, voy a hablar de mi país, Venezuela, de su país. Algunos han salido, otros no. Pero bueno, vamos a hablar de su ciudad. La ciudad que usted ve está llena de iniquidad y de deseos del mundo. En algún momento le dije, no estés reprendiendo a la gente, tú mundano, porque eso no le va a rendir ningún fruto. Eso va a despertar ira o rencor y contienda en cualquier situación que usted pueda aspirar o buscar predicar la palabra o predicar este evangelio de salvación. Entonces usted puede ir con la mejor intención del corazón, pero eso es como construir con las manos y patear, derribar o destruir con los pies. Lo que Dios quiere hacer. Pero sí existe la palabra mundano, porque es del mundo. Del mundo. Dice los deseos mundanos, o sea, los deseos del mundo. Los deseos de su carne, de esta carne, de mi carne. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio. Usted no tiene que mostrarle a nadie que es el mejor capitán,
Usted no tiene que mostrarle a nadie que es el mejor pastor. Usted no tiene que mostrarle a nadie que es el mejor siervo, que es el más fiel, que es el copero, que es el guardaespaldas de alguien, o que es... Usted no tiene que mostrarle nada a nadie. Iglesia, el principio de humildad es no sentir la necesidad de mostrar lo que tienes. Oh, mi Jesús. El principio de humildad no es decir yo soy humilde, yo soy sincero, yo amo a Dios, yo sirvo a mis hermanos, yo soy el primero en el Evangelio Cambia, yo soy el postrero en el Evangelio Cambia, yo soy el alfa y la omega, yo nací en esta iglesia, yo moriré. El principio de humildad es no sentir la profunda necesidad de mostrar lo que tienes. Y usted puede tener muchos dones, puede tener mucho dinero, puede tener muchas virtudes, y le estoy diciendo, disfrútelas, vívalas hoy. Disfrute su dinero sanamente, siembre donde tenga que sembrar, bendiga a quien tenga que bendecir, diezme y ofrende, porque le va a guardar esa provisión y la que viene y la venidera. Y no solo su provisión, sino sus mismas pertenencias. Pero esa es otra prédica. Si usted tiene muchos dones, úselos, no los esconda como el que tenía uno solo y lo guardó y lo escondió. ¿Pero por qué lo escondió? Porque pensaba que le servía a un Dios malo. Tenía un concepto muy bajo de Dios y se atrevió a decirle: he escuchado o sé que eres un Dios que castiga al que no. Dios no está empeñado en castigarte. Dios no está empeñado en hundirte. Dios no está empeñado en hacerte daño, en maldecirte, en sacarte del propósito, en desvirtuarte, en separarte de una persona, en maldecir tu matrimonio, en sacarte del ministerio, en correrte de la iglesia. Dios no está empeñado en eso. Dios se empeñó en ti desde el principio, es más, desde antes del vientre. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, se empeñó en ti, en amarte, en honrarte, en levantarte, en decirte que vales, en decirte que hay esperanza, en decirte que vienes a esta vida con un propósito, que vienes por una verdad. Entonces no hace falta que escondas el don o los dones que Dios te ha dado, porque no le sirves a un Dios malo, le servimos a un Dios bueno, a un Dios real, así como esa adoración a un Dios digno. Usa esos dones, pon al servicio esos dones. Bendice la iglesia, bendice tu casa, bendice a tus hermanos con esos dones. Da frutos, trae frutos a tu vida con esos dones. Pero nunca te jactes de ellos. Nunca se lo restriegues en la cara a nadie. Nunca te sientas tan cómodo y en tan alta posición para creer que lo has alcanzado todo. Cuando ejemplo tenemos que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos lo conocen aquí? Pocas manos. Levante su mano los que conocen al apóstol Pablo. Los que no, abran la Biblia entonces. En la Biblia, ojo, claro, de muchos años atrás que vivió este hombre. Y ejemplo tenemos, apóstol de los apóstoles. Y él mismo dijo: no creyendo que lo he alcanzado todo.
Un hombre que salió de la peor iniquidad o la peor posición, que es ir en contra de Dios. Trabajar fervientemente para ir en contra de Dios o de la voluntad de Dios. ¿Sabe? No solo dedicarse a dañar su vida, lo hace mucha gente hoy. No solo dedicarse a dañar su vida, sino dedicarse a matar a los que por una u otra razón querían acercarse a la voluntad de Dios. Es para que usted vea el principio tan bajo y el fin tan alto. Entonces esto me dice a mí, iglesia, que por más bajo que haya sido tu principio, iglesia, y cuando digo iglesia no es este local, Dios le está hablando a cada uno de nosotros. Por más bajo que haya sido tu principio, hijo, por más alejado que hayas estado de mi voluntad, hijo, por más perdido que te hayas sentido, por más revolcado que hayas estado en la iniquidad, en el pecado, tu final, hijo, tu final, el de tu familia, tu final, tu herencia, tu final, tus hijos, tu final, hoy será muy grande. Será muy grande. El final de este país, Venezuela, será muy grande. El final de mi ciudad, Ciudad Guayana, será muy grande. El final de esos hijos, de mi herencia, de mi hijo y los que vienen en camino, será muy grande. Y los que han de venir, porque todavía no está embarazada. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y hablamos de fe en la ofrenda. Hablamos de fe. Usted se mueve por fe, no por vista. Usted y yo nos movemos por fe y no por vista. Wow, Jesús. Sobria, justa, justo. Justo inicia por reconocer a Cristo, por reconocer esa posición baja que podíamos tener, por el pecado. Espiritualmente estoy hablando. Estoy hablando del espíritu, no estoy hablando de ninguna condición física, humana, mucho menos posiciones sociales o económicas. Estoy hablando de la condición espiritual. Dice que estábamos muertos, que al reconocerle a Él pasamos de muerte a vida. Se cumple la justicia más grande para usted y para mí de parte del cielo. ¿Sí? Porque Dios marcó el antes y el después en esta tierra, en esta humanidad. Y lo que entró por un hombre, cada uno de nosotros sale por el postrer Adán, un hombre, Jesucristo, de cada uno de nosotros ahora. Y todo el que se acerque y confiese el nombre de Jesús y lo crea en su corazón, dice la palabra, será justificado. Justificado es ser llamado justo. Justo. Ahora es justo que pisoteemos entonces ese nombre. Es justo que llegar a la iglesia sea un calvario, sea una incomodidad. Por diferente cual vino o no vino, y espere el momento, ore. Yo estoy seguro que dentro de del clamor
no lo puedo afirmar, pero estoy seguro que del clamor de María en conocer a Jesús había una intercesión por Marta. Dale fuerzas. ¿Y por qué lo digo? Porque todo el que se acerca a Jesús es movido a piedad, es movido a misericordia, es movido a justicia. Y alguien con un corazón para servir como lo tenía Marta, la justicia del cielo es que venga sobre ella ese don perfecto que no añade tristeza, esa condición de servir sin criticar, sin quejarse, sin buscarle tantas vueltas, sin esperar que el otro se mueva para yo moverme. Sin esperar que mi amigo, mi hermano o mi cola venga a la iglesia para yo venir. ¿Qué esfuerzo se hace como iglesia para el transporte? Y que se vayan 8 o 10 personas en un autobús. Gracias, Jesús. Justicia. Y todo esto, mientras aguardamos en el 13, la esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Conocí un pastor griego esta semana por destino del cielo, porque no fue ni una entrevista ni nada por el estilo. Conocimos en la calle. Cuando entré a su local la primera vez, sentí paz en ese sitio. Sentí paz en ese lugar. Y había buenos precios. ¿Sí? En una ferretería X. Después le daré el dato para bendecir a ese hombre también. Había buenos precios, pero antes que eso sentí paz en ese lugar. No fue por eso que sentí paz. ¿Ok? Trajo paz al bolsillo, sí, pero sentí paz en mi corazón. Y regreso por los buenos precios y por el lugar. Me pareció todo se conjugó para yo regresar allí. Y esta vez estaba el dueño. Resulta que el dueño es el pastor que les estoy mencionando. Y este pastor, como buen griego, me llevó a un principio de esta bienaventurada. Por siempre. Por siempre. Ni siquiera 3 veces. Por siempre feliz. Eterno. Eterno, iglesia. Eterno. Escucha, la pelea que tenemos aquí es temporal. El conflicto aquí es temporal. Sea en Venezuela, sea donde quiera que estés, el conflicto en esta tierra es temporal. La lucha en esta tierra es temporal. La aflicción en esta tierra es temporal. El dolor, la enfermedad en esta tierra es temporal. La mayor angustia, el mayor temor, aquí es temporal. Y el Señor nos dice que seamos sobrios, diligentes, respetuosos, que seamos justos,
que apliquemos esa justicia que Dios y Jesús, o Dios a través de Jesús, compró por nosotros, o pagó por nosotros. ¿Sí? Con su sangre, Él pagó. Y en algún momento de alguna prédica le expliqué: nadie le va a decir a Jesús que usted no vale. Wow. Nadie le va a decir a Jesús que usted no vale. Cuando Jesús pagó hasta la última gota de sangre por ti, por mí, ¿alguien le puede decir a Jesús que usted no vale? Cuando usted paga por un carro, ¿alguien le va a decir a usted que ese carro no vale? Cuando usted paga por lo que tiene en su casa o por lo que tiene puesto encima, ¿le va a decir a alguien que no vale cuando usted pagó por eso? Cuando usted tiene un hijo, voy a ir más profundo, cuando usted tiene un hijo, lo engendra, lo ve crecer, paga un precio, le estima, le ama. ¿Usted cree que alguien le va a decir que ese hijo no vale? Y escasamente los padres pueden morir por un hijo. Pero Jesús, como leíamos al principio, murió por todos. ¿Usted cree que alguien le va a decir a Jesús que esta iglesia, que esta ciudad, que este país Venezuela, que esta tierra o este planeta llamado Tierra no vale cuando Él dio hasta su última gota de sangre? Algo que ni el oro, ni toda la plata, ni todos los reinos del mundo pueden alcanzar. Porque con su sangre usted es sanado. Por su sangre usted fue hecho libre. Por su sangre usted fue hecho nueva criatura. Por su sangre usted tiene acceso ahora al trono de la gracia. A ese trono que nadie puede comprar ni con todo el dinero. A ese trono que ningún religioso puede comprar ni con todas sus obras. Hey, bienaventurados. Ahora, en esa espera, en estos principios, dice la palabra, mientras aguardamos la esperanza por siempre, eterna, bienaventurada, por siempre feliz, y la manifestación gloriosa. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Iglesia, no está escrito en piedras nada más. Cristo viene. Iglesia, no queda solo escrito en las paredes, está escrito en tu corazón y llénalo de esperanza. Si no está escrito allí, escríbelo hoy. Cristo viene. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por mí. Cristo viene por mi país. Cristo viene por mi tierra, por mi nación, por mi familia, por mis hijos. Él no murió en vano. Póngase sobre sus pies. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y qué ha de venir? Mi Salvador Jesucristo.